Hola mis queridas y queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén saludables, que estén bien con sus familias. Les mando un saludo muy especial, abrazos, que espero que estén muy bien. Y bueno, pues aquí empezamos otro cuento de esta saga del Gremio de los Cazadores, que espero que también les guste mucho. Cuídense, los quiero, bye. El lobo del ángel, de Nalini Singh. Un cuento del Gremio de los Cazadores. Capítulo 1. Noel había conseguido un ascenso al ser asignado al verde estado de Luisiana, pero la posición era una espada de doble filo. Aunque la zona era parte del territorio de Rafael, el arcángel le había asignado el gobierno diario a Nimra, un ángel femenino que había vivido 600 años. No estaba cerca de Rafael en edad, pero era lo suficientemente mayor, incluso si la edad por sí sola no fuera el árbitro, de poder en lo que se refería a la raza inmortal. Nimra tenía más fuerza en sus huesos finos que ángeles que le doblaban en edad, y había gobernado la región desde hacía 80 años. Había sido considerada poderosa cuando la mayoría de sus compañeros seguían trabajando en la corte de sus mayores. No era de extrañar cuando se decía que tenía una voluntad de hierro y una capacidad para la crueldad no atemperada por la misericordia. No era tonto. Sabía que, en este ascenso, era en realidad una declaración silenciosa de que ya no era el hombre que una vez había sido y que no era útil. Cerró la mano en un puño, la carne desgarrada y ensangrentada, los huesos rotos, el cristal que había sido introducido en sus heridas por los servidores de un ángel loco. Todo se había ido cortesía de su vampirismo. Lo único que permanecía eran las pesadillas y el daño interior. Noel no veía al mismo hombre de siempre cuando se miraba en el espejo. Veía a una víctima, alguien que había sido molido a golpes y abandonado para morir. Se había llevado sus ojos, destrozado las piernas, aplastado los dedos hasta que los trozos eran guijarros en un saco de carne. El proceso de recuperación había sido brutal. Había necesitado hasta el último gramo de su voluntad. Pero si este insultante puesto iba a ser de su destino, hubiera sido mejor no sobrevivir. Antes del ataque, había estado en la corte lista para un alto cargo en la torre desde la que gobernaba Rafael, América del Norte. Ahora era un guardia de segundo nivel, en una de las cortes más oscuras. En su centro estaba Nimra. De solo 1,5 metros de altura, tenía la más delicada de las constituciones, pero el ángel no parecía indefensa. No. Nimra tenía curvas que probablemente habían llevado a más de un hombre a la ruina. Su piel era un tono como de caramelo derretido, un complemento brillante para el exuberante color de esta región, que ella llamaba suya, y los rizos de un brillante negro azulado contra el jade oscuro de su vestido. Los rizos pesados le caían en cascada, por la espalda con una alegría que no encajaba con su reputación, ni con el corazón frío que tenía en un pecho que hablaba de pecado y seducción. Sus senos maduros y casi demasiado llenos para su forma. Sus ojos se estrellaron contra él en ese momento, como si hubiera sentido su escrutinio. Esos ojos, de un topacio profundo veteado de brillante ámbar, eran agudos e incisivos, y ahora mismo se concentraban en él mientras caminaba por la gran habitación que usaba como sala de audiencias. Los únicos sonidos era el roce de sus alas, la suave caricia de su vestido sobre su piel. Vestida como un ángel de la antigüedad, la tranquila elegancia de sus prendas recordaba a la antigua Grecia. Él no había nacido entonces, pero había visto pinturas guardadas en la fortaleza angelical que era el refugio. Además, había visto a otros ángeles que seguían vistiéndose de esa manera, que consideraban más regia que la ropa de los tiempos modernos. Ninguno había tenido este aspecto, con ese vestido sujeto por sencillos ganchos de oro en los hombros y una delgada cuerda trenzada en el mismo color alrededor de su cintura. Nimra podría haber sido una diosa antigua, hermosa, poderosa, letal. ¿Noel? Dijo, y el sonido de su nombre fue tocado con el susurro de un acento que era de esa región, y sin embargo, contenía los ecos de otros lugares, de otros tiempos. ¿Me ayudarás? Con eso salió de la habitación.
Sus alas, con estallido de un marrón rico y profundo, con brillantes rayos que hacían eco del color en sus ojos, se arqueaban sobre sus hombros y acariciaban la brillante madera del suelo. Esas alas eran la única cosa en su visión mientras se giraba para seguirla. El matiz exquisito de sus alas no hablaba de la crueldad fría de una corte oscura, sino de la calma sólida de la tierra y los árboles. Eso, por lo menos, no era publicidad engañosa. El hogar de Nimra no era lo que había estado esperando. Una dama antigua reclinada y elegante con techos altos, situada en un extenso terreno aproximadamente 1 hora de Nueva Orleans. Tenía multitud de ventanas y balcones rodeados cada piso. La mayoría no tenía barandillas, como corresponde a una de las casas para un ser con alas. El techo también había sido construido con un ángel en mente. Era en pendiente, pero no en un ángulo agudo, no lo suficiente para hacer peligrosos los aterrizajes. Sin embargo, a pesar de la belleza de la casa, eran los jardines los que definían el lugar. Cascadas de flores exóticas y ordinarias, lleno de árboles retorcidos por la edad con plantas recién plantadas. Los jardines susurraban paz, el tipo de lugar donde un hombre roto podría sentarse e intentar encontrarse a sí mismo de nuevo. Excepto que estaba bastante seguro, pensaba Noel mientras seguía a Nimra por un tramo de escaleras, de que lo que había perdido cuando había caído en la emboscada y luego había sido degradado hasta que su rostro estuvo irreconocible y su cuerpo fue nada más que carne, se había ido para siempre. Nimra se detuvo frente a un par de grandes puertas de madera talladas con una filigrana de jazmines en flor, disparándole una mirada expectante por encima del hombro cuando se detuvo detrás de ella. Las puertas, dijo ella, con lo que él estaba seguro que era un hilo de diversión en su voz besaba por la música de los pantanos. Teniendo cuidado de no rozar las alas, la rodeó para abrir una. Me disculpo. Las palabras salieron bruscas, la garganta poco acostumbrada a hablar en esos días. No estoy acostumbrado a ser un... Se interrumpió en mitad de la frase sin tener ni idea de cómo llamarse a sí mismo. Ven. Nimra siguió caminando por un pasillo bordeado de ventanas que bañaban los pisos barnizados con la luz lánguida del sol de este lugar que contenía la belleza audaz y descarada de Nueva Orleans. Junto con la vieja elegancia tranquila, cada ventana tenía conjuntos de macetas en tonos tierra llenas de exploraciones de los colores más alegres e inesperados. Pensamientos, flores silvestres, margaritas y crisantemos. Noel se encontró luchando contra el deseo de acariciar sus pétalos, de sentir la suavidad aterciopelada contra su piel. Fue un impulso inesperado y le hizo retroceder, levantar su escudo con más fuerza a su alrededor. No podía permitir ser vulnerable aquí, en esta corte, donde había sido enviado para que se pudriera, donde era una exageración pensar que todo el mundo estaba esperando que renunciara a la vida y completara lo que sus atacantes habían comenzado. Apretó la mandíbula con fuerza brutal mientras Nimra volvía a hablar. Aunque su tono era de seda salvaje, el tipo que hablaba de secretos de alcoba y placer que podía convertirse en dolor. Sus palabras fueron fragmáticas. Hablaremos en mi despacho. Esas cámaras estaban más allá de otra serie de puertas de madera, estas pintadas con imágenes de aves exóticas revoloteando entre grandes árboles en flor, femeninas y bonitas. No había nada en las imágenes que hablara de la dureza que era parte de la reputación de Nimra, pero si Noel sabía una cosa después de sus más de 2 siglos de existencia, era que todo ser que había vivido más de medio milenio ha aprendido a ocultar lo que no desea mostrar. En guardia, entró detrás de ella cerrando las puertas pintadas en silencio a su espalda. No sabía qué esperar, pero no era el elegante mobiliario blanco salpicado de cojines de colores de piedras preciosas. La líquida luz del sol entraba por las abiertas puertas francesas. Había un conjunto de libros muy leídos sobre una mesa. Las plantas, sin embargo, ya no eran una sorpresa y le dieron una sensación de libertad, incluso aunque estaba ahogado y prisionero de su propio yo roto, su promesa de servicio a Rafael y por lo tanto a Nimra. Caminando hacia las puertas francesas, Nimra las cerró,
aislándolos del mundo antes de volverse hacia él una vez más. Vamos a hablar en privado. Noel asintió con rigidez. Otro pensamiento le atravesó la mente como un castigo repentino. Algunos de la raza angelical, viejos y cansados, encontraban placer en tener amantes a los que pudieran controlar. Trataban a esos amantes como carne fresca, para ser utilizados y luego desechados. Nunca sería eso, y si Nimra esperaba que él era un vampiro, un inmortal que había tenido más de 200 años para crecer en poder, podría matarlo, pero correría la sangre antes de que terminara. ¿Qué quieres de mí? Nimra oyó la amenaza, bajo la pregunta aparentemente educada, y se preguntó a quién exactamente le había enviado Rafael. Había hecho algunas averiguaciones calladas a un erudito que conocía en el refugio, y se había enterado del horrible asalto al que Noel había sobrevivido. Pero el hombre seguía siendo un misterio. Cuando le pidió a Rafael que le contara algo más de los hechos básicos sobre el vampiro que le estaba asignando a su corte, solo le había dicho: es letal y muy capaz. Es lo que necesitas. Lo que el arcángel no había dicho era que Noel tenía los ojos de un penetrante azul y hielo, llenos de tantas sombras que casi podía tocarlas, y un rostro que estaba tallado en las piedras más duras. Y no era un hombre hermoso, no, era demasiado rudo para eso, pero era uno al que nunca faltaría atención femenina. Era muy masculino. Desde el conjunto duro de su mandíbula hasta el castaño oscuro de su cabello, a la fuerza muscular de su cuerpo, atraía la mirada, al igual que un puma. Vestido con pantalones vaqueros y una camiseta blanca totalmente diferente a la ropa formal que le gustaba usar a los otros hombres de su corte, le habría eclipsado con la silenciosa intención de su presencia. Ahora, amenazaba con hacer, con él, control de sus habitaciones. Su energía masculina era un fuerte contrapunto a la feminidad de los muebles. Le molestó que este vampiro de poco más de 200 años pudiera inspirarle tales sentimientos en ella. Un ángel que exigía respeto a aquellos que le doblaban la edad y que tenía la confianza de un arcángel, razón por la cual dijo en un tono mezclado con poder: ¿me darías cualquier otra cosa que pidiera? Líneas blancas surgieron en las comisuras de los labios de Noel. No seré esclavo de nadie. Nimra parpadeó, la comprensión rápida y oscura. No le hizo ningún bien a su vanidad ver que él creía que tenía que obligar a sus amantes, pero ella sabía lo suficiente sobre su propia raza para comprender que el pensamiento no era injustificado. Sin embargo, el hecho de que hubiera sido lo primero en su mente, no, pensó. Sin duda, Rafael le habría advertido si hubiera abusado de Noel de esa manera. Por otra parte, el arcángel que detentaba poder suficiente en su cuerpo como para demoler ciudades y distribuir imperios era una ley en sí mismo. No podía asumir nada. La esclavitud, dijo, dirigiéndose a otro par de puertas, no ofrece desafíos. Nunca he entendido esa fascinación. Mientras él la seguía, tuvo la sensación de tener una gran bestia atada, y la bestia no estaba del todo contenta con la situación. Intrigante, incluso si chocaba contra su temperamento que hubiera tanto poder en él, en el vampiro que Rafael le había enviado a respuesta en su petición. Eso, por supuesto, era el quid de la misma. Noel era uno de los hombres de Rafael, y Rafael no soportaba la debilidad. Una vez dentro de la cámara, le hizo un gesto con la cabeza para que cerrara la puerta detrás de sí. Hacía un mes no habría pensado en tomar tales medidas. Había tenido tanta confianza en su pueblo. Ahora, el dolor era algo con lo que había tenido que convivir durante los últimos 14 días y no había convertido en más fácil de soportar en ese tiempo. Al pasar por delante del adorno escrito de madera suave situado junto a la gran ventana, un lugar donde solía sentarse a escribir su correspondencia personal, levantó la mano para abrir la puerta superior del armario, que había contra la pared. Las hojas curvas de un helecho le rozaron el dorso de su mano. Una caricia susurrante mientras revelaba:
en el muro posterior del armario, la puerta de lo que parecía ser una simple caja de seguridad, pero una que un ladrón nunca sería capaz de abrir. Recuperó un diminuto frasco medio lleno con un líquido luminiscente en el interior y se volvió. ¿Sabes qué es esto?, preguntó al hombre que estaba inmóvil con una piedra en unos metros de ella. Una experiencia cerrada, pero no había forma de pasar por alto la inteligencia en esa mirada penetrante. No he visto nada como eso antes. Tan precioso, pensó ella, mirando el remolino de colores y la espuma dentro del frasco cuando le inclinaba a la luz. El cristal mismo grabado solo con un simple sello que mostraba su nombre y finas líneas decorativas en oro fino. Eso es porque este líquido es muy raro, murmuró, creado a partir del extracto de una planta que se encuentra en lo más profundo, en lo más impenetrable de los bosques tropicales de Borneo. Cerró la distancia entre ellos y se lo tendió. El frasco parecía ridículamente pequeño en esa mano grande, un juguete robado a un niño lloroso. Noel lo levantó al nivel de los ojos y lo ladeó con cuidado. El fluido se derramó sobre el cristal, haciendo que la superficie brillara. ¿Qué es? Medianoche. Tomando el frasco cuando se lo devolvió, lo colocó en su escritorio. Una gota mataría a un humano. Una fracción más podría a un vampiro en coma, y un cuarto de onza es suficiente para asegurar que la mayoría de los ángeles de menos de 800 años no se despierten durante 10 horas. La mirada de Noel chocó con la suya. Así que tu víctima no tiene la más mínima posibilidad. Ella no se sorprendió con su conclusión. Era nada menos lo que podía esperarse, dada su reputación. He tenido esto durante 300 años. Me lo regaló un amigo que pensó que algún día podría necesitarlo. Sus labios se levantaron por la comisura ante el pensamiento del ángel que le había entregado la más letal de las armas, como un hermano mayor humano podría haberle dado a su hermana un cuchillo o un arma. Él siempre me ha visto como frágil. Noel pensó que ese amigo no la conocía. Nimbra podría tener el aspecto de que se rompería bajo la más mínima presión, pero no controlaba a Luisiana contra todas las otras potencias de la región, incluyendo al brutal Nazarak, siendo un lirio marchito. No era tan ciego, no apartó los ojos de ella, ni siquiera cuando cogió el frasco y lo devolvió a la caja de seguridad. Sus alas tan exquisitas y acogedoras frente a él. Su belleza táctil era una trampa, un cebo para que los incautos bajaran la guardia. Noel nunca había sido tan inocente, y después de los acontecimientos del refugio, si le quedara alguna inocencia, habría muerto hace tiempo. Hace 2 semanas, murmuró Nimbra, cerrando las puertas del armario y volviéndose hacia él una vez más. Alguien intentó usar medianoche conmigo. Hasta aquí el primer capítulo del cuento El lobo del ángel. Gracias por escucharme.